¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da gusto saludarles. En esta ocasión es mi nieto Gustavo Adolfo quien me está ayudando. Hoy no tuvo que ir a la universidad, a la Facultad de Derecho en la tarde, porque él normalmente sus clases son por la mañana, pero en las tardes hay mucha actividad académica, de investigación y sobre todo hay una serie de eventos académicos, conferencias a las que él asiste. Mire, sigue el escándalo con esto de los papeles de Panamá o Panama Papers. Me sería imposible leer todo lo que estoy recibiendo de documentación, pero mire, vía sus cercanos, Peña Nieto queda tocado. Aunque no aparece en los Panama Papers, el presidente Enrique Peña Nieto está ligado a numerosas personas cuyos nombres sí figuran en los documentos del despacho Mossack o Mossack Fonseca. Se trata de colaboradores contratistas o familias mexiquenses cercanas a la del mandatario. Están ahí Emilio Lozoya Austin, Los Alcántara, Carlos Janrón y en primer lugar, como no, Juan Armando Hinojosa Cantú, el artífice de la Casa Blanca. Hay mucho más, la lista es enorme, pero pues razones de tiempo me llevan a comentar esto en forma lo más breve, porque quiero dar lectura a un documento de Héctor Tajonar que hoy recibí de la agencia APRO, Agencia Proceso, se llama Panama Papers en contexto, y dice así: de pronto, por arte de magia tecnológica, una porción de la riqueza oculta del mundo ha quedado al descubierto y sus beneficiarios, exhibidos en su codicia casi siempre fascinerosa. Los documentos conocidos como The Panama Papers han puesto a temblar al mundo financiero que ha optado por operar en la clandestinidad, sacando a la luz los métodos opacos y torcidos para obtener ganancias multimillonarias a costa de evadir o eludir las obligaciones fiscales en sus respectivos países. La evasión es delito, la ilusión no. Más de 11.5 millones de documentos confidenciales del despacho panameño Mossack Fonseca, una de las 5 firmas más grandes del mundo especializada en la creación de empresas offshore, fueron filtradas al periódico alemán Süddeutsche, repito, se escribe Süddeutsche Zeitung, investigados y difundidos por más de un centenar de medios de comunicación del mundo, 2 de ellos mexicanos, Proceso y Aristegui Noticias. La impresionante revelación implica a 12 jefes de Estado o de Gobierno en función o retirados, entre ellos a Vladimir Putin o Putin de Rusia, Xi Jinping de China y, claro, Enrique Peña Nieto de México. Ya cayó el primero, Sigmundur David Gunnlaugsson, quien se vio obligado a renunciar como primer ministro de Islandia al día siguiente del histórico acontecimiento periodístico. Esto es solo el comienzo, apenas hemos visto la punta del iceberg. La magnitud de los llamados paraísos fiscales es impresionante. El 8% de la riqueza mundial, equivalente a 7.6 billones de dólares, está concentrada en dichos países que operan en la opacidad de la información financiera, por lo que también se les conoce como jurisdicciones encubridoras. En 2015, solo Suiza alojaba 2.3 billones de dólares de riqueza extranjera. Como resultado de los ingresos no declarados que se ocultan en los refugios fiscales, se calcula que los gobiernos del mundo dejan de recibir alrededor de 200,000 millones de dólares de impuestos al año. Las cifras están tomadas del libro The Hidden Wealth of Nations, The Scourge of Tax Havens, La riqueza oculta de las naciones, el flagelo de los refugios fiscales, publicado en 2015 por el economista Gabriel Zucman, profesor de la Universidad de Berkeley. Las consecuencias de los paraísos fiscales son muy graves. Además de reducir los ingresos tributarios de los países, esa forma de hurto encubre la riqueza de las élites corruptas del mundo, aumenta la desigualdad, permite u opera el lavado de dinero, ligado o no al crimen organizado internacional, e incluso facilita el financiamiento del terrorismo.
The Panama Papers muestran los profundos vínculos entre las prácticas financieras nocivas y la criminalidad que existen en el mundo offshore. Es el momento de aplicar sanciones concretas contra las jurisdicciones e instituciones que venden encubrimiento en esos refugios fiscales, comentó Zuckman al conocer el hallazgo periodístico. Las corporaciones multinacionales estadounidenses son beneficiarias privilegiadas de los paraísos fiscales. La mayoría, 72%, de los 500 consorcios más grandes de Estados Unidos mantienen 2 billones de dólares de sus utilidades obtenidas en el extranjero en países como Suiza, Luxemburgo, Bermuda o Islas Caimán, lo que equivale a más de la mitad, 55% de dichas ganancias. Eso le permite a 358 compañías, entre ellas Apple, American Express, Nike, PepsiCo, Pfizer, Morgan Stanley, Citigroup, Walmart, Google, Microsoft, dejar de pagar 90,000 millones de dólares anuales al fisco estadounidense a través de 7,622 subsidiarias ubicadas en refugios fiscales. ¿Hay forma de resolver el problema de los paraísos fiscales? Para algunos, el capitalismo sin estas jurisdicciones encubridoras es una utopía. El dinero siempre encontrará un refugio seguro. Otros piensan que el asunto sí tiene solución. En 2009, el G20 decretó el fin del secreto bancario y la OCDE propuso un sistema para que cualquier nación pudiera solicitar información relevante acerca de inversores en bancos extranjeros, pero solo ante la sospecha bien fundada de fraude. Ninguna de esas medidas funcionó. En un lustro, el dinero depositado en Suiza aumentó 18% y el de los paraísos fiscales se incrementó casi 25%. A raíz de The Panama Papers, el presidente estadounidense Barack Obama propuso una reforma fiscal internacional para acabar con la evasión de impuestos a escala global. Por su parte, Zuckman sugiere un registro internacional para que todos los gobiernos del mundo puedan saber dónde está depositado el dinero y quién está evadiendo al fisco en su país. Dicho registro facilitaría la implantación de un impuesto global a la riqueza, como lo ha formado Thomas Piketty. Tampoco esas propuestas parecen tener viabilidad. Pero la irritación mundial crece. Las sociedades agraviadas por la corrupción de sus élites exigirán el castigo a líderes políticos y empresarios coludidos con la casta gobernante que ocultan y multiplican su mal habida fortuna en paraísos fiscales como los exhibidos en The Panama Papers. Sin embargo, entre más, es muy importante y es cierto, entre más autoritario es el sistema del país al que pertenecen los dirigentes involucrados, aquí no lo mencionan, pero yo sí diría, como México, más intrincadas serán las maniobras jurídicas, políticas y mediáticas para garantizar la impunidad de los presuntos responsables de evasión fiscal y lavado de dinero, así como de sus allegados en el poder. En el caso de México, resurge el tema del conflicto de interés entre el presidente Peña Nieto y su secretario de Hacienda con el empresario Juan Armando Hinojosa, dueño del grupo IGA, pero proyectado con mayor fuerza y oprobio a escala internacional. A las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación no podrán sacarlas del aire como hicieron con el noticiario de Carmen Aristegui. Sí, en cambio, podrán recurrir nuevamente a los argumentos legaloides valiéndose de las ambigüedades y deficiencias de las leyes en materia fiscal para exonerar tanto a Hinojosa como sus cómplices o protectores, sobre todo ante la proximidad de 2018. No se saldrán con la suya, dice. Un electorado cada vez más crítico e indignado repudiará la arbitrariedad del autorismo corrupto. Ojalá así sea. Los mexicanos debemos tener conciencia, debemos tener dignidad de nosotros mismos y reprobar todas estas, pues estoy hablando con un léxico de cuáles esas marranadas que tienen hundido al país atorado. ¿Por qué? Porque un presidente que debería dar ejemplo de probidad y de rectitud, quieranlo o no, está coludido con muchos inversores o inversionistas que han depositado sus millonarias ganancias provenientes del gobierno en estos países fiscales. Ya no quiero leer los demás porque están ahí, hasta la industria farmacéutica. Hay empresas
que han ganado cientos de millones de dólares aquí nada más en México, que allá tienen depositadas ganancias y evasiones fiscales. Y no son empresas que fabriquen ningún medicamento. Compran y revenden. En lugar de que el gobierno haga compras directas, no, les compra a quienes compran a su vez. Pero son amigos del presidente, son amigos de quienes están en Hacienda. Entonces es una porquería esto que se ha estado descubriendo, que ya se sabía que estaba, pero qué bueno que se está confirmando. Aquí me apena decirlo, nada va a suceder porque estamos en manos de un gobierno que está entregando al país, un gobierno podrido, ya no solo corrupto, un gobierno podrido. Esto viene desde hace años, desde luego, pero se ha acrecentado en este régimen a cuyo frente está un ignorante depredador, aborazado por el dinero como Enrique Peña Nieto, por poseer grandes medios y lujosísimos aviones como el Palacio Volador. Esto debería de indignarnos y pensar a quién le damos nuestro voto, exigir cuentas claras y que se procese a los que estén embarrados. ¿No cree usted que nada más están embarrados esos que están saliendo ahorita o los que he mencionado? No, hay muchos más, muchos del Estado de México, de Toluca, de Atlacomulco, de Huixquilucan, gente que ha ocupado hasta Lozoya, el que fue director de Pemex, y otros más están embarrados en estas inversiones para evadir impuestos o lavar dinero obtenido en forma ilícita. Ahí le paro. Voy a dar lectura a los mensajes que agradezco mucho. En relación cuando hablé yo de evasores fiscales mexicanos esconden sus fortunas en paraísos fiscales, así le titulamos a nuestra última grabación. Dice Félix Leiva, dice, los papeles de Panamá. En un video de Carmen Aristegui con el director de SAP se comentó que todo empezó en Estados Unidos y me atrevo, es muy interesante lo que él dice, y me atrevo a decir que viene de Obama. Es un golpe a la derecha de Estados Unidos y todo el mundo civilizado. El lavado de dinero lastima a todos los países. Es tan grande esta filtración de Panamá que nada ni nadie lo puede parar. Todo saldrá a la luz pública. México va a temblar con información verdadera en plena selección. Ojalá si fuera, pero la mayoría de los medios de comunicación, tanto la televisión, la radio y los medios impresos, están de rodillas lamiéndole los zapatos a Peña Nieto y no van a publicar muchas cosas, pero afortunadamente a través del internet podemos entrar a portales de información honestos y de otros países y nos vamos a enterar, y los que tengamos deseos de defender nuestros derechos, dar a conocer lo que está sucediendo afuera, pero que tiene su surgimiento en nuestro país, estamos en el deber patriótico, nacionalista, y no lo digo demagógicamente, de sentido de responsabilidad, de ética periodística, de darlo a conocer. Si aquí no lo dan a conocer más que Proceso y Jornada y algunos portales como el de Carmen Aristegui, todos aquellos que retomemos información de periódicos alemanes, de otros países, debemos de darlo a conocer, sobre todo donde esté embarrado Peña Nieto, aunque ahí no lo mencionen directamente, pero hay una colateralidad con grandes empresarios y políticos. El señor que se firma como Sebru dice, sin dejar de atender el fondo de la investigación, aquí en México no pasará nada con los presuntos implicados en este terrible hecho. Por otro lado, analizando el mediatismo con el que se ha atacado a Vladimir Putin y a Jinping sin estar en las listas, parece indicar, mire, esto es interesante, parece indicar que es un ataque mediático en contra de los grandes rivales de Estados Unidos. Y él hace una pregunta con la que yo me solidarizo. ¿Por qué no aparecen los grandes evasores fiscales de Estados Unidos en esta lista? ¿Tiene usted razón? ¿Por qué no aparecen los grandes evasores fiscales de Estados Unidos? A los intereses de Estados Unidos no es preocupante si en México se violan o no los derechos humanos, haya o no democracia. Es una democracia simulada, dice usted, porque el servilismo de nuestros gobernantes le ha dado todo. Claro, le ha dado a Estados Unidos minería, petróleo, tierras, agricultura. ¿Qué tenemos? Por eso, en mi opinión, en el contexto en el que se da la noticia, es geopolítico. Tratar de acabar con la credibilidad del enemigo.
cuando hice yo un comentario hace ya tiempo, ¿por qué México compra petróleo a Estados Unidos? Dice el señor Jesús García. Eso hace 3 días. Yo en lo personal no me sorprende ni me impresiona. Lo que sí me admira es que cuando ellos se lanzan a la candidatura es el pueblo quien los elige, se refiere a nuestros gobernantes, dándoles su voto. Es ahí cuando empieza el gobierno a tomar control sobre el pueblo. Le voy a decir, porque ya que cuando son las elecciones nada más se escuchan que va a venir el candidato fulano a tal pueblo o ciudad, el gobierno empieza a sobornar al pueblo mandando un helicóptero por delante para que les arroje unos cuantos balones de fútbol para ganarse su voto, y después por eso, pueblo mexicano, no elijan corruptos para no generar corrupción, ya que estos para gobernar el país no están preparados, pero sí están 100% preparados para robar al pueblo y a nuestra patria, pues México tiene y cuenta con todos los recursos necesarios para que ahorita ya fuera una potencia mundial. Claro, estoy de acuerdo con usted. Alberto Simón, tener petróleo y luego comprarlo, estos sí son testículos de quién sabe qué dice, de gobiernos vale madres. Javier Rojas, hace 5 días, Peña Nieto, eres un penitente. Bueno, les agradezco mucho el que nos hayan escuchado y seguiremos este asunto, las pistas de los Panama Papers.